Perfecto. Ahí vamos a continuar. La primera parte es un repaso y luego seguimos avanzando con los diferentes problemas que tenemos con los flip-flops. Bien, hasta aquí hemos terminado de desarrollar los flip-flops síncronos, pero no habíamos completado el desarrollo de los asíncronos. Parece una contradicción, ¿no ve? Porque para desarrollar los flip-flops síncronos lo hemos hecho en base a los asíncronos. Claro que de los asíncronos nos hemos tomado como referencia solo el flip-flop set-reset, que lo habíamos diseñado a través de la aplicación del método de síntesis. Y hemos hecho toda la evolución hasta que hemos conseguido un flip-flop set-reset controlado por una señal de reloj. Y hemos desarrollado en base a ese flip-flop luego síncrono, set-reset, el flip-flop D, el T, el JK síncrono. Y hemos mencionado que hay que volver atrás para desarrollar los flip-flops asíncronos. Pero eso hemos dicho, esa va a ser tarea o aporte de parte de ustedes. Y la metodología es la misma, hemos dicho. Y para mostrar esa metodología, si solo mencionarlo, hemos ido mostrando los diferentes circuitos que resultan de estos flip-flops. Por ejemplo, este es el flip-flop set-reset. Nosotros, el que diseñamos con el método es este. Y en sus dos fases, ¿no ve? En la fase en la que arbitrariamente hemos denominado a la entrada S negado y R negado como las entradas directas al flip-flop, luego hemos tenido que corregir esa arbitrariedad en base a la información que nos da el fabricante de los flip-flops y la tabla de verdad que nos entrega para el mismo. Entonces, en función de compatibilizarlo, era simplemente agregar unos inversores. Y nosotros, aprovechando para el modelo, le hemos puesto los inversores hechos con operadores NAND, metodología que lo habíamos aprendido ya en el capítulo 3. Entonces, en función de eso, después, para convertirlo a un flip-flop asíncrono set-reset, lo único que hemos hecho en base del síncrono, eliminar la interconexión de esas entradas de información que constituyen como reloj y lo hemos vuelto a cortocircuito que teníamos inicialmente. Entonces, este flip-flop estaba perfectamente ya analizado de cómo se obtienen todas sus características en base al proceso de la síntesis. Luego, para el flip-flop de asíncrono, hemos dicho que la diferencia entre un síncrono y un asíncrono es la señal de reloj. O sea, el síncrono tiene una señal de reloj y el asíncrono no la tiene. Entonces, reiterando esa diferencia, hemos dibujado el flip-flop set-reset del tipo D. Perdón, el flip-flop del tipo D en base al set-reset. ¿Y en qué observación? En la misma que nos hemos basado cuando hicimos el síncrono del flip-flop tipo D. En que la tabla de verdad en estas dos combinaciones del flip-flop set-reset me dice, si tú garantizas la complementariedad de las dos entradas de información set y reset, es decir, 0,1 o 1,0, tú vas a tener definidos los estados de la salida. Entonces, momentáneamente, como estoy garantizando esta complementariedad, me dice, lo que ponga en S va a ser lo que salga en la salida principal. Lo que ponga en S va a ser lo que me sale en la salida principal. Y esa era la tarea lógica del flip-flop D, que dice delay, retrasado en un tiempo. Ahora, claro que en este tipo de flip-flop, que no hay reloj, ¿de qué tiempo estamos hablando? Estamos hablando del tiempo de propagación de la información en los elementos combinacionales y secuenciales que configuran el circuito de este flip-flop D. De ese tiempo hablamos, ¿no es? Porque los flip-flops que no tienen reloj, su memoria es temporal, está en el tiempo. Estamos volviendo a su origen. Ok, entonces este es el símbolo que tenemos del flip-flop, este es su tabla de verdad y este es circuito lógico. Entonces lo único que tengo que ir haciendo es analizando, ¿no ve?
para las combinaciones que nosotros vamos a tener a las entradas y la secuencia que se nos va a presentar a la salida, y con toda seguridad va a verificar esta ecuación. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Igual que antes, tengo que establecer cuánto vale S sub A y R sub A, es decir, viene de esta ecuación lógica, el SA es el S negado, el RA va a ser el R negado, pero el R en el fondo es el S negado. Ok, estamos estableciendo la ecuación lógica y luego en esa ecuación lógica haces todos los análisis, te va a verificar esta cosa. El método es el mismo. Lo único de diferente es la señal de reloj. Ahora, en base a ese, también analizamos el flip-flop T. Y para analizar el flip-flop T igual, hemos utilizado como base el set de set. Y aquí hemos dicho, en la combinación de 0, 0, de 0, 0, me dice, repita la historia pasada. Y esto es lo que me dice el flip-flop del tipo T en su tabla de verdad. Que cuando T es igual a 0, repite la historia pasada. Entonces me dice, esta primera conclusión me dice, si cortocircuitas las entradas set y reset, va a estar en la condición de repetir la historia pasada. Y repetir la historia pasada estaba en base a que habíamos puesto ya en el flip-flop original esta realimentación de la salida hacia la entrada asíncrona. Entonces, esa condición se nos cumple. Pero lo que no se me cumple es este caso. Cuando tengo 1, 1, ese flip-flop está prohibido ahí. No podemos poner la misma información en la entrada set-reset. No me lo tolera. Entonces decimos, no podemos cortocircuitar. Entonces, si esta habilitación de poner la misma información ha tenido su efecto en el primer lazo de realimentación, el supuesto era, ¿no será que un segundo lazo de realimentación me va a aceptar esta condición? Pero a su vez nos plantea el otro desafío. Me tiene que garantizar esta otra condición. Esta era para una realimentación. Entonces, en base a eso hemos agregado esta otra realimentación desde las salidas hasta las entradas de los inversores. ¿No ve? Y ahí hemos verificado que para ambos casos el sistema funciona. Y lo único que tienes que hacer es establecer las ecuaciones para SA y RA otra vez, ¿no ve? Y determinar que los circuitos o que los sistemas están cumpliendo con esta tarea lógica. De decirme que cuando T está en 0, él está computando su historia pasada, o está repitiendo su historia pasada. Cuando T está en 1, está computando su historia pasada. Y finalmente, hemos hecho el flip-flop síncrono JK, que es lo mismo que ha derivado del flip-flop T. Hemos levantado el cortocircuito de estas entradas de información en el T, LSR, y los hemos habilitado como entrada J y K. Y hemos garantizado las dos realimentaciones. Por lo tanto, estos dos extremos estaban garantizados. Tenía que con 0, 0, repite su historia pasada, con 1, 1, conmuta su historia pasada. Por lo tanto, al retirar el cortocircuito, estaba garantizado estas combinaciones. Entonces, otra vez más, tienes que volver a hacer tus ecuaciones lógicas para SA y RA y hacer cumplir la tarea. Este es un excelente repaso porque tú vas a ir analizando y estudiando las combinaciones, las ecuaciones combinacionales que te permiten hacer funcionar este flip-flop asíncrono para que te entregue estas tablas de verdad. Nada más sencillo. Entonces, ese ya es un primer repaso que vas a hacer. Además, los auxiliares y en la guía de nuestros ejercicios está. Te van a decir, para practicar vas a tener, ¿no? que en algunos casos diseñar a partir de un flip-flop o te vamos a dar un enunciado y ese enunciado corresponde a un flip-flop ya sea asíncrono o a un flip-flop síncrono. Esto es lo de bueno de la metodología que hemos establecido. Que los métodos que te permiten diseñar aplicando estos sistemas secuenciales también te permiten diseñar tus propios sistemas secuenciales, tus propias memorias finitas. Es excelente el ejercicio que se te propone.
Ahora, en los flip-flops síncronos y en los asíncronos, especialmente en el flip-flop T y en el JK, cuando está en esta condición, con un 1 en T, en J y K 1, 1, y en los síncronos deberíamos agregar la señal de reloj en 1, lo mismo acá, la señal de reloj en 1, y la permanencia de la información en JK o en T es exactamente el mismo tiempo que dura el elemento en propagar la información a través de los elementos combinacionales y secuenciales, ahí estamos seguros que va a presentarme esta conmutación. Me va a decir, conmuta su historia pasada. ¿No ve? Ok. Pero si ese tiempo de permanencia de la información en C sub K y en JK, solo en JK para el asíncrono, y en C sub K y en JK para el síncrono, un número par de los tiempos de propagación en estos elementos combinacionales y secuenciales, el flip-flop va a conmutar 2 veces y cuando tú lo mires la salida, va a parecer que está en esta misma condición. Se parece que el flip-flop no realiza su tarea lógica. Entonces, ahí nos está mostrando una primera deficiencia del flip-flop, que depende del momento en el que tú vas a leer la información. Si lo lees en un tiempo impar, el flip-flop cumple su tarea lógica. Si lo lees en un tiempo par, el flip-flop no cumple su tarea lógica, porque ha conmutado 2 veces y es como que repite su historia pasada. Y no debemos nosotros utilizar un flip-flop en esas condiciones. Ahora, ese hecho, además, después, se reproduce con los flip-flops Z y D. Cuando estos flip-flops los conectamos en cascada, es decir, 2 de estos flip-flops puestos uno tras del otro, ya sean asíncronos o síncronos. Te va a demostrar que no tiene sentido interconectar flip-flops en cascada porque todas las salidas principales de la cascada van a tener la misma información. Entonces, uno dice, ¿para qué utilizo 2 o 3 o 4 flip-flops en cascada si todos van a tener la misma salida? No tiene sentido alguno. Entonces ahí, si bien el problema analizado solo empieza con el flip-flop T y JK, lo hacemos ampliable al Z y Z, que cuando se los pone en cascada dejan de tener utilidad. Nosotros tenemos que liberarnos de ese problema. ¿No? Tenemos que resolverlo, el problema para el flip-flop T y JK, pero automáticamente la solución del T y del JK se va a presentar también como solución para el flip-flop Z. Acá, en ese tipo de flip-flops, vamos a pasar, nos adelantamos en algo aquello, a los flip-flops de pulso o a los flip-flops de flanco, que solo son características o formas particulares de interconectar más de un flip-flop, cuyo equivalente corresponde a la tarea lógica sin posibilidades de error de un solo flip-flop. Sencillito, sencillito. Ahora, ese es un problema. El otro problema que tenemos, especialmente en el flip-flop JK y en el T, hemos empezado con ese problema, pero ese problema también se nos va a presentar en todos. ¿Cuál? Que para hacer cumplir la tarea lógica, nosotros hemos partido de un supuesto. Porque cuando hemos puesto la segunda realimentación, hemos tenido que entrar a ese campo del supuesto. ¿Qué tengo en la salida principal? A ver, para ir mostrando que va a conmutar, o va a repetir la historia pasada, o lo va a conmutar dependiendo de lo que tengo en T y en el reloj. Pero era un supuesto. Y si ese supuesto no coincide con la realidad, entonces no estás utilizando adecuadamente el flip-flop. Tus supuestos están equivocados. Y casi con toda seguridad nuestros supuestos siempre van a estar equivocados.
porque estos sistemas no trabajan en base a una adivinanza, tienen que trabajar en base a realidades, en base a cumplir tareas lógicas que nosotros vamos a encomendar a este tipo de dispositivos. Ok, entonces para eso el supuesto, o sea, la historia pasada de los flip-flops, lo tienes que ajustar tú. Y a partir de ese momento él tiene que ir realizando la tarea lógica que a ti te conviene, que vos vas a diseñar. Entonces tengo que resolverle esos dos problemas. El tema del reloj o de la permanencia de las informaciones en T y JK, siendo ampliables al Z y al D. Luego el problema de la conmutación, ¿no ve? De estas conmutaciones, en estas dos condiciones. Entonces, esto es lo que vamos a hacer ahora. Ok, esta parte hemos repasado. Ya lo tenemos claro. Entonces, estimo yo, porque vas a tener que estudiar tú también un poquito, tienes que aportar. Si no estamos aportando, no vamos a tener buenos resultados. Lastimosamente, con estas clases virtuales, nos puede controlar muy de cerca el aporte. El aporte lo estamos controlando el día que te lo preguntamos. Y ahí los resultados que yo estoy viendo reflejados es que no te estás dedicando muy intensamente a este tema. Tampoco cuando digo te estás dedicando intensamente a este problema, no quiero decir que te esclavices. No. Por nada, una horita nomás te estoy pidiendo los días que te toque esta materia. Nada más que eso. Y es más que suficiente. Y especialmente para una mente tan despierta como es la de los jóvenes, y ustedes todos, por lo menos más del 99% son jóvenes. ¿No ven? Entonces, esto tiene que ser posible. Ok. Antes de desarrollar esto, quiero recordarles, este correíto está anotado acá, porque este sábado vamos a trabajar con este correo para el envío de los exámenes. ¿De acuerdo? Así que anótense bien, claro que el día del examen también en la hoja va a estar escrito esto. ¿No ves? Eso porque... ya saben, algún problema tengo con mi anterior dirección, que no me llegan completos los documentos largos o no me llegan. Cuidado que te tropecemos con ese problema. Anótense este. Ok. Entonces vamos a empezar con la parte más sencilla, que es la inicialización de los flip-flops. Es decir, para olvidarnos, si suponemos tal cosa, ok. La inicialización entonces. Lo de bueno, los fabricantes de los circuitos integrados, para estos operadores secuenciales, nos incluyen entradas adicionales de control para la inicialización. Qué bueno. Pero no suelen informárnoslos. O sea, simplemente hacen aparecer unos terminales, ¿no? Con unos nombres de preset y clear, o sea, preajuste y borrado. ¿Qué es esto? Y algunas veces algunos fabricantes lo ponen en una tablita de verdad de cómo funciona. Te pongan o no te pongan, es bien sencillo deducirlo. Y es lo que queremos mostrar nosotros. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, los fabricantes sí tienen que ponerte los terminales, porque no te olvides, están dentro de un circuito integrado, no los podemos agregar nosotros. ¿De acuerdo? Ok. Son unos terminales de control para la inicialización. Ahora, aquí nosotros decimos que no necesitan estar sincronizados con la señal de reloj. Cuando el fabricante te lo pone, te va a decir, es control asíncrono, y si lo pone, puede ser también control síncrono. Cuando es control síncrono, quiere decir que tú también lo puedes poner por fuera. Porque cuando es control síncrono va a depender de señal de reloj. Que va a haber una señal de reloj que tú vas a invertir para condicionar el punto de partida. Solo esa diferencia tienes que ponerlo en la cabeza con calmita. Ya nos vamos a tropezar con estos componentes en el momento que vayas haciendo los laboratorios. Y ahí lo vamos a ir mostrando. Ahora, estas entradas, estamos reiterando, son de borrado
y ajuste, ¿no ve? Cuando manejamos la entrada de borrado, sabemos que en la salida principal se tiene que poner a 0, eso es borrado. En cambio, cuando tiene entrada de ajuste, podemos poner la entrada o la salida principal en 1 o en 0. Si pongo en 0 parece ser un borrado nomás, ¿no? Pero tienes la posibilidad de ponerlo a 1. En cambio, con la entrada de borrado solo tienes la posibilidad de ponerlo a 0. Es la diferencia. Entonces, mejor si tiene ambas. Todo depende de cómo lo ha hecho el fabricante. Generalmente nos va a dar uno solo. Entonces vamos a tener una sola posibilidad que hay que saberlo averiguar bien. ¿De acuerdo? Y si te da 2, obvio, va a tener que tener algunas entradas adicionales más por un circuito integrado, porque debe garantizar 2 entradas de información adicionales, ¿no? Nada más que es eso al final. Ok. Entonces vamos a estar pensando en ambos. De puesta a 0 o de ajuste a 1 lógico, siempre referidos a la salida principal, tal como han sido nuestras definiciones para las entradas set-reset, no te olvides. Por eso que hemos hecho harto hincapié en ese flip-flop. Ok. Estas entradas adicionales inicializan los operadores secuenciales. Ahora, cuando decimos los operadores secuenciales, estamos hablando de los asíncronos y de los síncronos. En el valor lógico que el usuario del flip-flop lo requiera. Pues si no tendrías que llevar un registro, una lista larga, a ver qué antecedentes tiene este flip-flop. Eso es imposible, ¿no ve? Entonces, para que tú lo ajustes y puedas empezar tu trabajo. Estas entradas se denominan así preset. Generalmente lo ponen PR. Generalmente, ¿no ve? Ahora no todos, eso es lo de malo. Bueno, pero tú vas a, cuando tengas una hoja técnica, vas a saber quién es el fabricante y más o menos te va a decir qué simbología utiliza para estas cosas. Así que no hay problema. Pero con algo tengo que empezar yo, ¿no? Entonces, para mí normalmente suele ser PR, puesto a 1 lógico en la salida principal Q. Y está lo otro, CL, clear, borrado, opuesta a 0 lógico en la salida principal. Entonces, esta definición para nosotros es importante por ahora. El manejo de estas entradas se comprende fácilmente a partir de la tabla de verdad de los flip-flops asíncronos con operadores nano-NOR. O sea, otra vuelta te dice, oye, tienes nomás que volver a tu origen. Este fue mi origen. Entonces, si vos vuelves a ese origen, que después dijimos, no, esto ya, el fabricante hasta nos ha cambiado, ¿no ve? Pero tienes que volver nomás a ese origen para entender estos temas. Te dice, vuelves a ese origen. Por eso tiene importancia el haber hecho desde el inicio el flip-flop, desde cómo se genera, ¿no ve? Entonces, como referencia detallaremos el ajuste inicial de un flip-flop JK, síncrono realizado con operadores NAND. Entonces, ¿esto qué te está diciendo además? Oye, no te olvides. Hasta aquí yo te estoy haciendo practicar los flip-flops hechos con operadores NAND. Entonces, te está quedando una tarea pendiente para que tú además practiques los flip-flops, todo ese conjunto que hemos visto, con operadores NOR. Las condiciones van a ser levemente diferentes. Te tienes que familiarizar, claro que te tienes que familiarizar con todos. Ok. Entonces, para eso, ¿qué cosas nos hemos copiado de entrada? El flip-flop, fíjense aquí, donde hemos llamado arbitrariamente al X negado y al X1 negado y al X2 negado, set y reset. Salida principal Q, salida secundaria, y esta era la tablita de verdad que hemos deducido en nuestro ejemplo. ¿No ven? Ok. Entonces ahora, o esta tablita de verdad, ¿no ve? De este flip-flop, JK, del flip-flop JK. Pero de ese flip-flop JK estoy poniendo la tablita de verdad solo del asíncrono. Entonces, para poner esa tablita de verdad del asíncrono, entonces, eso que no interesa. ¿No ve? Entonces, yo estoy llamando PR clear, porque estas dos están justo en esa etapa para ese preajuste. Y con este 0 estamos diciendo, ¿sabes qué? No interesa.
que esté presente la señal del reloj. Puede estar ausente, puede ser 0. Igual estos me van a comandar todo. Y miras esto, y miras con esto, es la misma. ¿No ve? Y es engañoso decir, pero este es del flip-flop JK, venía. Es engañoso, para el preajuste es este, porque el preajuste está acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para ese hecho, te hago la referencia de que tienes que volver a recordar aquello. Entonces, yo no sé cuántas veces ya hemos repasado este flip-flop, o este básico, y hasta aquí pues, tiene que estar ya grabado en esa mente dinámica que tú tienes. ¿No ves? Ok. Entonces, está diciendo que en el flip-flop JK se agregaron 2 entradas en las etapas de los flip-flops a 5. Estas entradas se denominan como pre-reset y clear, ajustadas mediante 2 conmutadores. Aquí tengo 2 conmutadores, en una posición 1 o en una posición 0. Lo mismo clear en una posición 1 o en una posición 0. Ok. Entonces ya tenemos esa información como está. Entonces, aquí nos está diciendo, la fuente de polarización se debe conectar al circuito integrado. Claro, porque con esa fuente de polarización van a quedar activadas todos los elementos combinacionales que tiene ese circuito integrado. Tiene que estar encendido. Entonces, en ese momento que está encendido, se ajusta pre-reset y clear. En principio, todos a 1. ¿Por qué? Porque en esa posición 1-1 está en repite historia pasada. Lo mismo es este. ¿No ve? En esa posición está repite historia pasada. ¿Qué estás repitiendo? No interesa. El que repite. ¿No ve? Entonces vos pones pre-reset y clear a 1. Entonces, esto es para los flip-flops hechos con operadores NAND. Hechos con operadores NOR, a ver, recordad, eran en 0. Son diferentes. Por eso te advertimos, cuidado que, porque la mayoría, cuando le decimos, hágame tal cosa con tal cosa, no, pues esto se lo copia tal cual. Como no lo estamos viendo cómo hacer su examen, entonces él dice, no, le voy a engañar al viejito. El viejito no tiene flojera, no lo va a revisar. Y el viejito es más curioso, revisa todo. Entonces, por favor, es mejor que tú aprendas, porque de eso se trata esto, ¿no ve? Porque a mí ya no me va a servir, prontito me voy a recoger a mis cuarteles de invierno. A mí ya no me va, a ti te va a servir hartísimo, ya vas a ver, tiempo me va a dar la razón. Ok. Entonces, con eso las salidas del flip-flop JK están, repite historia pasada. Y cosa, no importa, claro que repita. Segundo, entonces, tomas tu decisión, ¿qué quiero fijar yo en Q? ¿Un 1 o un 0? Esta es la primera decisión. Dice, para fijar la salida, por ejemplo, a Q igual a 0, quiero fijar Q igual a 0. Se conmuta porque esa posición está acá. Entonces estás así, ¿no ve? Se conmuta, te dice, el clear de 1 a 0. Se conmuta, clear a 0, manteniendo el pre-reset en 1, manteniendo el pre-reset en 1, ajustando la condición requerida. Entonces, en ese momento, este flip-flop, en la salida principal va a tener un 0. Acá voy a tener un 0. Solo mantienes un tiempito, no sé. Para el flip-flop ni se va a enterar si inmediatamente lo vuelves a conmutar. Ni se va a enterar. ¿No ve? Porque él rápidamente ya va a ponerte esta información. Entonces dice, luego se retorna el clear a 1. O sea, vuelves a retornar este clear. Lo has puesto a 0, lo retornas a 1. Nunca has movido. ¿No ve? Entonces ahora están ambos en 1-1. Repite historia pasada, le está diciendo a este. ¿Qué vas a repetir? A esta historia. Eso va a repetir. ¿No ve? Entonces, en esta posición era, depende de dónde vienes, ¿te acuerdas? Así era, ¿no? Y claro. Entonces, eso te vas a repetir. A partir de y recién a partir de ese estado tú vas a usar el flip-flop. Entonces ya sabes que tienes en Q, ya no es ningún supuesto, es un valor ajustado. Si haces el otro ajuste va a ser así. Para fijar la salida principal Q en 1,
Entonces aquí te está diciendo bien, se conmuta el pres reset a 0, manteniendo el clear en 1, ajustando la condición requerida. Luego se retorna el pres reset a 1, manteniendo clear en 1. El flip-flop está en repite historia pasada, que va a repetir, Q igual a 1. Y ya tiene su condición inicial. Y puedes hacerle partida al flip-flop, ya sea en 0 o ya sea en 1. Esto me sirve para el flip-flop T y JK, que eran los que tenían el problema. ¿No ve? Que después vamos a ver que tenemos que resolverlo también cuando ya interconectamos. ¿No ve? Ok, pero ese es otro tema. Esta es la condición de partida. Bien, ya tenemos resuelto nuestro problema y sabes, lo vas a manejar así y el fabricante te va a entregar una información de este tipo. Un circuito que tiene 1, 2, 3, 4, 5 entradas de información, 2 salidas. Y generalmente él va a suponer que tú sabes, no te va a dar estables. Ahí si te lo da, fácil. Y si no te lo da, anda deduciéndolo. Es nada más sencillo que esto. Ok. Como ya nos han dicho que prontito